Ok, bueno, muchas gracias por estar todos aquí. Bienvenidos a estas citas ciegas, porque Juan Carlos y yo no nos conocemos o nos acabamos de conocer y vamos a hablar aquí sin un guión previamente acordado, un poco, es un jam session sobre opinión. Bueno, yo estoy muy contento de estar acá, he participado en otros festivales García Márquez de periodismo y tengo una relación muy antigua con la Fundación de Nuevo Periodismo. Creo que es parte integral de mi formación como periodista, ¿no? Y digamos dentro de una tradición latinoamericana de periodismo. Mi trayectoria es larga, empieza hace ya 28, casi 28, sí, 28 años. Tengo el periodismo, empecé muy joven escribiendo en el periódico universitario, así que no desprecien los periódicos universitarios, sino todo lo contrario, porque son unas excelentes escuelas para comenzar en el periodismo. Bueno, he hecho muchísimas cosas, todos los géneros del periodismo. Fui corresponsal del periódico El Nacional en Nueva York cuando estaba haciendo mi doctorado en literatura iberoamericana. Realmente antes sentía que mi verdadera pasión era la literatura, pero no solo como escritor de ficción, sino también como historiador o ensayista de literatura, ¿no? Pero en realidad el periodismo es lo que siempre ha terminado jalándome de una manera muy fuerte. Tanto así que cuando regresé a Venezuela, después de terminar el posgrado en el año 2003 y estaba la revolución bolivariana de ebullición, yo decidí regresar a mi país porque sentía mucha curiosidad por lo que estaba pasando, que a mi juicio no se veía nada bien y terminó llevando al colapso de Venezuela, ¿no? Luego, a los 6 años de estar en Venezuela, me volví a Estados Unidos gracias a una beca de periodismo. Y bueno, estuve ahí como trashumante en varias publicaciones, escribiendo para América Latina, escribiendo para Estados Unidos, en posiciones académicas, etc. Y después de muchas vueltas, sucedió esto del New York Times que bueno, que fue, yo lo veo como una especie de feliz accidente, ¿no? O feliz casualidad, o afortunada casualidad, porque resulta que yo estaba buscando trabajo académico, necesitaba un ingreso, ¿no? Porque es muy difícil vivir como freelance. He vivido como freelance mucho tiempo. Y bueno, cuando tienes bocas que mantener, hay que enseriarse, ¿no? Y sucedió lo que la casualidad. La casualidad consiste en lo siguiente, que en cosa de 48 horas, 4 personas, 2 de ellas totalmente desligadas entre sí, me enviaron el job description, la propuesta de trabajo del New York Times directamente a mi correo diciéndome, tú tienes que aplicar este trabajo porque este trabajo es para ti. Y bueno, nada, o sea, uno a veces tiene que creer en lo misterioso, ¿no? Y bueno, decidí postularme a ese cargo y bueno, tuve la suerte de que me eligieron después de varios meses, un proceso de selección que bueno, tuvo su dinámica interna y al final duró 5 meses, ¿no? El editor que fue mi primer jefe, el New York Times, George Kalogerakis, yo le escribía cada 3 semanas, un poco así como en un tono muy menor y cauteloso para ver qué estaba pasando. Y es lo que me decía, tú tranquilo que en este sitio las cosas se mueven muy lentas en el periódico. Entonces era un llamado a la paciencia que, bueno, finalmente se vio coronado en este trabajo específico de editor de opinión del New York Times en español, que como saben ustedes es un nuevo medio que creó el New York Times para el público de habla hispana, no solo en América Latina, sino también en España, y tiene ahora unos 2 años y medio en los cuales, en opinión particularmente, hemos publicado más de 500 artículos
con 300 escritores, alrededor de 300 o más escritores. Desde hace unos meses, bueno, desde finales del año pasado en realidad, tenemos la suerte de contar con una excelente editora en México, Patricia Nieto, quien está por aquí también. Y bueno, nada, estamos haciendo cosas que yo creo que son muy chéveres y que vamos a seguir haciendo, explorando las fronteras de la opinión, no solo desde los puntos de vista, sino también desde los formatos de los cuales opinar, porque tú mencionaste una propuesta de... Sí, la puya, la pues La puya, en dibujos. Nosotros queremos hacer cosas así, con gráficos, con fotografías. Hay muchas formas de opinar y nosotros queremos llevarle esas formas a nuestros lectores en habla hispana, ¿no? Entonces, no sé si por ahí... Sí, pero antes de eso tengo una preguntita sobre lo que decías, y es, ¿uno cómo edita opinión con la intención de que llegue a toda América Latina, ¿cierto? Porque un poco la idea, la ambición del Times en español es convertirse en el referente de todo un continente. Me imagino que eso es muy distinto como desde editarlo desde Estados Unidos o desde México versus editar, por ejemplo, una columna de Colombia estando en Colombia, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Mientras tú estás en un radio nacional, yo creo que hay muchas cosas que se pueden dar por entendidas, ¿no? Hay una realidad común, eso que llaman comunidad imaginada, y la gente más o menos entiende lo que está pasando, los códigos, sin que tengas que darle demasiado contexto, ¿no? Cuando hablas para una región completa, necesitas por fuerza dibujar bien, de manera muy clara, cuáles son los antecedentes de la situación, cuáles son los elementos básicos de juicio que permiten, y de información que permiten a ese lector entender. Entonces, el artículo tiene que tener hay una parte del artículo que, digamos, no necesariamente la podemos precisar en la estructura, pero seguramente va a estar en una parte, en una sección que se llama el argumento, donde se ofrece un contexto suficiente sin ser abrumador, ¿no? Para que a través de trazos muy precisos el lector o la lectora entienda muy claramente y sin dudas qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos hablando, ¿no? Obviamente, cuando vamos a trasladar esa opinión de español a inglés, es otra historia. Entonces no basta traducir. Traducción es solo una etapa muy importante y que necesita una atención especial, porque traducir no es solo pasar palabras de un idioma a otro, ¿no? Y esa traducción necesita una adaptación para ese público. Ese público seguramente habla inglesa o china, que no está familiarizado con estas realidades y por supuesto va a necesitar otro tipo de contexto, ¿no? Bueno, eso es lo básico, ¿no? Tú puedes contar tal vez cómo lo abordas tú desde acá, porque yo lo que he notado, por ejemplo, con escritores colombianos que están muy acostumbrados a hablarle al público colombiano y a veces no es que lo olvidan, sino que hay que incorporar la idea de que tienes otro público y eso no es tan sencillo, ¿no? Sí, una obsesión que tenemos nosotros en El Espectador es el tema de las audiencias, y además porque yo no sé cómo sea la demografía de la audiencia a la cual llega el Times, pero un problema que tenía el Espectador es que llegábamos a pura gente de 40 años para arriba, y gente que estaba como suscrita al periódico impreso, entonces gente en Bogotá, unas cuantas personas en Medellín, y paré de contar. Entonces lo que estábamos viendo es que las columnas de opinión hablaban en ese círculo nada más, entonces estaban escritos, incluso había muchas columnas de opinión que parecían escritas como yo quiero que esto lo lea el presidente y ya, o yo quiero que esto lo lea un tal ministro y ya, y utilizaban el periódico como un mecanismo como un megáfono ahí teledirigido para llegar a eso. Entonces digamos, un poco el esfuerzo que nosotros hemos hecho, y me desvío un tris de la pregunta que me hacías porque me permite volver a los formatos, y estamos obsesionados con cómo llegamos a gente joven. Y cómo llegamos especialmente a gente que no consume El Espectador de ninguna manera. Y ahí básicamente el periódico se ha convertido en un periódico de youtubers. ¿De youtubers? Sí, qué bueno. es así. Es el sueño de todo editor. Exacto.
yo soy youtuber también, debo confesarlo. Claro, y eso es muy interesante porque entonces es tú cómo agarras toda la rigurosidad que se necesita en una columna de opinión para explicar temas complejos, pero además le introduces esas características youtubers que implican pues, el chiste, que implica la cercanía, ¿no? Que implica también como lo artesanal, ¿no? Que es quitar esa como imagen de profesionalización que necesariamente se necesitan en las columnas impresas y las traduces a algo audiovisual. Entonces, y ahora sí vuelvo a tu pregunta, depende, ¿sí? Depende, en términos de audiencia depende mucho. Lo que nosotros hacemos con los textos escritos es que sabemos que es una audiencia muy de nicho, es una audiencia de personas educadas, de personas que probablemente leen el periódico, entonces saben mucho del contexto y como tenemos un espacio muy reducido, intentamos que las columnas no pierdan demasiado tiempo dando información que no es necesaria y más bien que vayan al punto. Mientras que... Una pregunta, si te puedo interrumpir. Claro. Tengo dos, pero Claro, te voy a hacer claro. una ahora. O sea, cuando dices que no perder tiempo dando demasiado contexto porque hay cosas, suponen que ese lector está informado y tal. ¿Cómo se traduce eso en la estructura del espacio que le dan los artículos? Porque yo veo que hay una tendencia que no es, bueno, no es la tendencia del New York Times necesariamente, pero es una tendencia general a que los artículos sean cada vez más breves, concisos, punchy y no sé cuánto. Y son artículos de 500 palabras que realmente a mí no me dejan lleno, ¿no? Pero yo quizás soy de esos viejos de más de 40 años. Entonces te quería preguntar por eso, porque creo que parte de la misión de un medio que basa su credibilidad en un trabajo de investigación es que haya unos elementos que siempre están allí en ese artículo que sean suficientes. ¿Sí? ¿No? Sí, eso es una muy buena pregunta porque en efecto, por lo menos en El Espectador, pero yo creo que en todos los medios que he visto es que consumo en Colombia, la tendencia es a hacer cosas cada vez más cortas. Entre otras porque también el público no está acostumbrado a leer textos más largos. Digamos, esa cultura que hay en Estados Unidos y me imagino que en otros países de América Latina de consumir artículos largos en Internet no se ve. Acá tú abres un artículo, por ejemplo, pues, bueno, el público mosca, ¿cierto? El que entra y 10 segundos se va. Pues obviamente no tengo la cifra exacta, pero en El Espectador es lamentable, ¿sí? Tenemos un montón de público que entra, lee el primer párrafo y se larga. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros buscamos en opinión es que sean intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Entonces, no podemos darte un overview de todo el tema, aunque los domingos lo intentamos porque hay más espacio. Pero entonces lo que sí buscamos es que, primero, que el enfoque le aporte algo, porque también lo que pasa en Colombia es que hay mucho ruido, ¿sí? Hay mucho ruido en el debate, hay mucha, como ese facilismo que se fomenta en redes sociales de opinar cualquier cosa, y hay un dicho acá en Colombia que no sé si tú lo vayas a entender, que es la peinada, ¿no? Entonces, cuando alguien dice algo y tú le contestas con algún comentario irónico, la gente dice, uy, lo peinaste, ¿sí? Pero eso no dice nada, es decir, eso en términos de opinión no es nada más que casi que populismo editorial, ¿verdad? Entonces lo que buscamos es eso, es que tenga un enfoque que le aporte, que sea una intervención precisa y que se pueda despachar en 500, 600 palabras. En ese sentido, entonces, no nos importa tanto que la gente entienda el contexto, digamos, porque ya lo debe tener, sino más bien que el marco interpretativo de la realidad que propone ese autor o autora sea interesante. Ya. Bueno, este es un tema muy grande, ¿no? Que es muy difícil, hay que comérselo a pedacitos. Quisiera que de pronto ampliaras lo que estabas hablando de los youtubers, pero yo también quería decir sobre la idea del artículo opinión, que para nosotros en el Times es muy, muy importante, o lo esencial es que ese artículo sea original. ¿Y qué quiere decir ser original? O sea, no es la idea más loca necesariamente, ¿no? O la idea más extravagante, o la que suena más fuera del radio de lo aceptable y normal, sino una idea o una propuesta, una visión de autor, ¿aló? ¿Sí? Que sea un aporte al debate, que sea
una nueva contribución, un nuevo ángulo que realmente ayude a mover una conversación pública sobre un tema, ¿no? Los temas son muy amplios, son muy realmente casi, o sea, podría decir que casi cualquier cosa puede ser un tema si recibe un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, allí, o sea, digamos, ese es el punto de vista que nosotros tomamos para discutir los artículos, ¿no? Tanto yo con Patricia en español como yo con mis colegas en inglés, ¿no? Para que ustedes se hagan una idea cuánta atención le presta el New York Times a la opinión. Ahorita estamos publicando muchísimas opiniones, alrededor de más de 15 al día o 20 a veces. O sea que es muy dinámica e intensa la sección y tenemos más de 20 editores, no quiero decir 25 porque a lo mejor son 24 o 26 editores de opinión. O sea, Y todas las columnas que salen diarias tienen un proceso de retroalimentación editor-columnista. Sí, todos tienen un proceso de ir y venir, de ida y vuelta, de cierto grado. O sea, puede ser que un artículo que recibamos hoy no se publique hasta dentro de 3 semanas. Puede ser que un artículo o dentro de 3 meses incluso. Puede ser que un artículo que recibimos hoy en la mañana se publique hoy a las 3 de la tarde. Ahora, incluso en esas pocas horas que hay entre la entrega del borrador y la publicación, ha habido un proceso de edición súper intenso del que nadie se salva. Por eso dije de modo no metafórico en una entrevista que me hicieron que ni Barack Obama, ni Trump, ni Merkel, ni Vargas Llosa se salvan de la edición, ¿no? Y es parte del pacto que se asume cuando se trabaja con los editores. Entonces hay ese grado de colaboración, lo vemos como también un trabajo colaborativo que trasciende, o es muy distinto, mejor dicho, a la idea de autoritas que tenemos en América Latina, en el cual un articulista manda por correo electrónico, o antes lo mandaba por fax, o entregaba en la redacción un artículo al que no se le tocaba ni una coma, y ese era el mayor orgullo de ese autor o esa autora, ¿no? Para nosotros no es nada así, ¿no? Realmente es una colaboración, y a veces una colaboración muy intensa, hombro a hombro, en cada nivel de la producción de un artículo, ¿no? Eso me parece muy interesante porque en El Espectador, o sea, en 24 nosotros estoy yo y una practicante, y publicamos entre 7 u 8 columnas diarias en el impreso, y usualmente en el digital, exclusivas del digital, hay por lo menos 6. Y por ejemplo, el domingo son 12 en el impreso, y bueno, en el digital solo salen 2 adicionales, pero solo por esa ausencia de recursos el proceso de edición, o sea, rara vez tenemos esa capacidad de estar hablando con los columnistas. Bueno, pero ya va, o sea, ahí podemos entrar en un terreno interesante, ¿no? Yo supongo que para el espectador, como para otros medios impresos o de internet, aquí en Colombia la sección de opinión es muy importante. Se le da, ahí hay digamos, es un espacio apetecido por la gente que quiere opinar aquí en Colombia, y yo presumo que debería haber una lógica detrás de eso, ¿no? Y que los medios deberían dedicar mayores recursos a este tipo de trabajo, porque publicar 7 artículos al día a 2 personas es realmente difícil, ¿no? O sea, porque en qué momento le prestas atención esto no es una crítica para nada, ¿no? Pero en qué momento puedes prestarle atención a los rigores que hay que llevar a la evaluación de un artículo, o sea, a que haya un argumento que esté sólidamente construido, con una idea original, que proponga algo distinto, que además que esté basado en hechos que son comprobables, ¿no? Que son verificables, ¿no? Eso hacerlo a un artículo lleva muchísimo, o sea, todo un día, mucho más de un día, etcétera, ¿no? Me imagino bueno, o sea, que ahí la cantidad
también debe ser abrumadora, ¿no? Tener que lidiar con todo esto. Entonces, Sí, no, es un montón y entonces lo que termina pasando es que mi rol en el día a día termina siendo casi de corrección de estilo, fact-checking, como que no vayas a decir alguna mentira o algo y pare de contar por la simple dinámica y la ausencia de recursos. Y eso es algo también que es un problema en el periodismo colombiano en todos lados y es que no hay, ni siquiera solamente en opinión. Entonces lo que está pasando en las redacciones que están migrando a digital es que todavía digamos, como la gente encargada de eso en cada uno de los medios sigue entendiendo digital como la dictadura de los clics, ¿cierto? Entonces yo lo que necesito es tener cierto número de visitas, entonces lo que termina pasando es que tú le pones una cuota a un periodista y le dices, tú hoy me tienes que producir, y no me estoy inventando la cifra, unas 5 notas para el .com. Y además de eso, unas 2 notas para el impreso. Y con redacciones cada vez más pequeñas. Entonces, pues, eso claramente afecta la calidad, la percepción de la gente, etc. pero es muy importante aquí porque, por eso decía, nos metemos en un terreno interesante porque yo creo que no es un asunto solo de recursos, obviamente. Ha cambiado el modelo de negocios, ya la publicidad no es lo que era antes, no se ha descubierto el santo grial del Internet, como arrebatarle a los gigantes de Internet la tajada que se llevan, que es la más grande, Facebook, Twitter, Google, que son los que realmente, los monstruos que están comiéndose a la prensa tradicional, ¿no? Pero también es un asunto, digamos, de estrategia editorial y de visión del medio, ¿no? Porque yo creo que este modelo fordista de montar notas una tras otra, 5 notas, de 300 palabras, que son puro clickbait, no tiene demasiado sentido si tú quieres ser un medio que tiene una agenda propia, un medio que hace un periodismo diferencial, ¿no? Porque, bueno, puedo decir que en Colombia hay periodistas de una calidad tremenda, ¿no? Lo que pareciera es que los medios tradicionales, no me refiero al espectador necesariamente, siguen aferrados a un modelo que realmente va como arrastrando, ¿no? O sea, la posibilidad de hacer un mejor periodismo. Y en ese sentido la opinión se presta mucho para literalmente hacer perros calientes, porque como la opinión atrae tanto clic, ¿cierto? Entonces, no sé, pasa algo, sale alguna noticia sobre Álvaro Uribe, ¿cierto? Lo que uno ve en los medios es una carrera por quién saca la primera columna de opinión con un título de, sí, Álvaro Uribe es un hipócrita, y la revientan y uno va y mira la columna y es un desastre. El impulso está ahí. Y mira que paradójicamente el modelo youtuber nos ha permitido sacudirnos eso. Porque por el simple hecho de que hacer un video requiere más tiempo, ¿sí? Requiere más tiempo de edición, tiempo de pensar los guiones y eso, los productos que estamos haciendo en video terminan siendo más investigados, con mejor enfoque, con mucho contacto de fuentes, y se publica solo uno a la semana, a veces uno cada 15 días, y se nota. Ya, no, me parece muy interesante y por eso te quería preguntar lo de YouTube, porque cuál es el modelo de producción y cuál es la visión editorial que puedes tú forjar, que puedes tú desarrollar en un medio que además que está ya hecho para esta época, ¿no? Me parece muy interesante, lo digo desde la ignorancia casi total, ¿no? Entonces, la pregunta es, cuando tú llevas una opinión a YouTube o quieres proponer una opinión en YouTube, los estándares de elaboración de esa opinión, ¿cómo son? Claro, entonces un poco el espectador aterriza en YouTube por accidente, ¿sí? Fidel Cano, que es el director, tenía mucha frustración porque los editoriales del periódico la gente no se los estaba consumiendo, pues los jóvenes en particular no los estaba leyendo. Y pues un grupo de periodistas de la redacción dijimos, hagamos un experimento de coger una idea de una editorial. Entonces ahí están claramente todos los principios del periódico, la dirección editorial, lo que se piensa, la rigurosidad investigativa, todo eso. Intentémosla convertirla en un video. Sale este video y lo que resulta es que el público estaba sediento por que le hablaran en ese formato.
A partir de ahí y con la consolidación del modelo se han venido creando otros espacios dentro del periódico. Y entonces, en realidad, las expectativas editoriales son las mismas de lo que tú esperarías en un escrito, y es, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu tesis? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Cuál es la investigación que hiciste? ¿Y cómo vas a utilizar el formato en función de ese fondo? ¿Cumple con los estándares de calidad del periódico? Sí, no, adelante. Ahora, en total honestidad también hay un montón de experimentación, ¿sí? Y la experimentación viene también con un montón de fallas, con un montón de improvisación, pero la magia de YouTube es que como es un formato tan artesanal, el público lo perdona. Entonces, si tú sales haciendo youtuber y no necesariamente sales bien iluminado o lo que sea, el público joven que se crió viendo a Germán Garmendia haciendo cualquier pendejada dice, no, pues no me importa, ¿sí? O sea, yo lo que quiero es que me cuentes el mensaje. Y como el mensaje es el mismo, es que solo que está escrito en un guión, pero es la misma rigurosidad del impreso, eso es lo que más atrapa a las personas. Ya. Bueno, no soy digamos, un conocedor de YouTube para poder confirmar, rebatir tu afirmación, ¿no? O sea, porque me pregunto yo al final del día si este asunto de tratar de hacer a alguien reflexionar, porque ese es, digamos, el fin último de un artículo de opinión, proponer un punto, un ángulo, un punto de vista que haga a la gente preguntarse cosas o tomar posiciones o informarse más, cuestionarse, ¿no? Eso sería como principio epistemológico de la opinión. Si eso se puede llevar a un formato de esta naturaleza y realmente buscar algo con cierta profundidad. O sea, simplemente lo planteo como una pregunta abierta, ¿no? sin hacer ninguna evaluación. Sí, no, y de hecho, si tú miras, yo creo que las características de los youtubers se prestan mucho para eso. Porque claro, cuando tú piensas en youtuber, seguramente estás pensando en miquería, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es el formato youtuber en esencia? El formato youtuber es intimidad, ¿cierto? Es que tú estás viendo al periodista, lo estás viendo cerca, que te está hablando en tu idioma, que te está mirando a los ojos. Eso es radical, porque cuando tú haces un documental, un poco los documentales usualmente la persona entrevistada está mirando al entrevistador, no a la cámara. En cambio, el formato youtuber es, tú estás haciendo contacto visual. Y lo que eso hace es que acerca a las personas al periodista o acerca a las personas a quien está opinando. Entonces eso desarma un montón y genera en la audiencia, o al menos esa es mi impresión, y ustedes nos dirán si están de acuerdo más adelante o no, es una vez se desarman están mucho más dispuestos a escuchar lo que tienes para decir. Y si lo que tú tienes para decir es una opinión con la misma rigurosidad que tú tendrías en un texto del espectador, entonces incluso está siendo aún más persuasivo y las cifras lo demuestran. Por ejemplo, uno de los columnistas más leídos del periódico y que son referencia al espectador es Héctor Abad Faciolince, ¿no? Y pues Héctor Abad es Héctor Abad. Y tú vas y comparas la mejor columna de Héctor Abad en términos de retención de audiencia, en términos de alcance, y lo comparas con el alcance de uno de los mejores videos que nos ha ido, lo triplica, lo cuadriplica, sin necesariamente perder la capacidad persuasiva y la profundidad investigativa. Yo ahí no soy escéptico, pero por principios, no necesariamente porque es una visión objetiva, ¿no? Lo pregunto, o sea, también por el rol del editor, ¿no? Porque como decíamos en el trabajo que hacemos en el Times, ya les comenté, es una colaboración muy estrecha, hombro a hombro, buscando que el artículo sea de la mayor calidad posible. El artículo puede ser un video también, puede ser un gráfico, pero que eso tenga la mayor claridad conceptual, la mayor excelencia posible. Me pregunto si eso se traslada esta dinámica de trabajo a YouTube. Y lo digo a partir no de una experiencia que haya desarrollado yo en español todavía, pero sí de lo que se está haciendo en el New York Times en video, ¿verdad? En video se están haciendo
op-eds de video y se están haciendo también op-docs, que son documentales, ¿no? Que son muy, muy buenos, muy interesantes, pero que se desarrollan en unos márgenes de tiempo muy largos, ¿verdad? O sea, no necesariamente es una cosa que va así como podemos, digamos, de pronto producir un texto que, bueno, hay articulistas fabulosos que pueden escribir un artículo en menos de una hora con todo ese estándar de calidad en virtud del gran oficio que tienen, ¿no? Entonces, digo, soy escéptico en principio, pero más que todo estoy curioso de saber si se pueden trasladar estas dinámicas que garantizan la excelencia del material a otras formas de proponer una opinión. Sí, una bondad es que en estos formatos el tiempo de producción es una semana, incluso tú lo puedes acortar, pero la intervención del editor está en el guión. Entonces tú estás interviniendo en últimas un texto, ya después lo que se hace es un añadido, pero en el guión tú puedes garantizar lo que tú dices. Dicho eso, yo sí me surgió una pregunta y es, ¿tú cuándo sabes en el momento del pitch o en el momento de leer una columna como que esta columna y por qué sabes como esta columna vale la pena publicarla o esta opinión vale la pena trabajarla o esto ya está listo para salir? Bueno, yo creo que es el criterio, ¿no? Y ese criterio no se establece de un día a otro, sino que lo da muchas horas, bueno, no por nada, ¿no? Sino muchas horas de vuelo. Supongo yo que tiene que ver con eso. Estoy haciéndome autoanálisis aquí, ¿no? Pero hay veces que, y esto fíjate que es curioso, ¿no? Hay veces que llegan artículos enmarañados, difíciles de comprender, terriblemente escritos incluso, pero que tú sabes que allí al fondo hay una lucecita, es como el ojo de Terminator que brilla y que dice, sí, hay algo vivo, y vas buscando allí durante mucho tiempo, tratando de empezar a sacar ese material, y muchas veces hemos encontrado artículos que son realmente sensacionales, pero que han llevado toneladas de esfuerzo, ¿no? Eso no se puede hacer todos los días, obviamente, tienes que elegir tus batallas, y otras veces simplemente, bueno, hay escritores muy experimentados, hay gente que tiene una capacidad de pensar de manera muy sugestiva, original, provocadora, y esos son todos valores que van conectados con la opinión, ¿no? Y ¿cómo sé? Leyendo, ¿no? O sea, a veces leyendo 2 veces, a veces leyendo 3 o 4 veces, hasta que uno le consigue un camino a un artículo, ¿no? A veces no se puede, a veces no está eso, y el artículo no sirve, por lo menos no sirve para nosotros, y ahí hay que ser honesto con el escritor, la escritora, y decir directamente, mira, pasamos. Y esto, para nosotros los latinoamericanos, o para mí, ha sido difícil de aprender. Y es la dinámica que se usa en Nueva York. A veces se descarta, yo diría que por lo menos 70% de lo que se recibe. Al ojo por ciento, ¿no? Aproximadamente. O sea, hay muchos artículos, pasa, skip. O sea, y es muy rápido este proceso de evaluación cuando nosotros hacemos circular un artículo en inglés, es una decisión colegiada. No es que yo decido que voy a publicarte a ti, sino que para yo decir que te voy a publicar a ti, tengo que someter ese artículo con una recomendación que tiene que ser muy cuidadosa, muy cautelosa para no crear un sesgo. Tratas de no crear sesgo en tus colegas, ¿verdad? Explicas por qué ese artículo sería importante publicarlo o por qué crees tú que hay algo que vale la pena y pides un feedback, ¿verdad? Y en ese feedback a veces a veces son explicaciones de varios párrafos de cómo mejorar el artículo porque vale la pena, y a veces son un monosílabo, que se acabó allí la historia, ¿no? Entonces, pero siempre hay que considerar esas otras voces
de tus colegas que son gente muy experimentada, con sus propios criterios, con otros bagajes de conocimiento, que en general actúan de buena fe y que muy probablemente van a enriquecer el producto final, porque de lo que se trata, después de todo, es que le llegue el mejor artículo posible a los lectores, ¿verdad? Eso es central, y también obtener lo mejor de los escritores, ¿no? Cuando un articulista o una articulista, digamos, trabaja de esta manera intensa, colaborativamente, yo estoy bastante seguro que va a estar más satisfecha con lo que sale que si pasara liso, ¿no? Esa es la base. Y dentro de las razones de fondo, es decir, sobre los temas, como tú sientes que hay temas que es mejor no tratar o que hay perspectivas que no, te digo por qué te lo estoy preguntando. Por ejemplo, con todo lo de la crisis migrante de venezolanos que tenemos en Colombia, se han llegado un par de textos de personas de peso en Colombia, con columnas honestamente bien escritas, pero que básicamente la tesis es hay que quemar los cambuches de los venezolanos refugiados. O sí, y ahí es cuando... Exacto. Soy venezolano. Entonces ahí claramente es cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el rol ahí del editor como filtro de qué tipo de opiniones se publican? Bueno, mira, yo creo que esto es una pregunta muy importante. Yo diría que hay límites. O sea, yo con todo siento que la libertad de expresión es una banda ancha, ¿no? Y hay muchas cosas que pueden circular por esa autopista, de muchísimos canales, ¿no? Pero hay límites, por ejemplo, el odio, los mensajes de odio. Yo creo que un mensaje que llame a la eliminación de otro, ahí no, esto es personal, esta es mi opinión. Como editor de opinión tengo yo derecho a opinar también. Creo que uno no debe admitir nada que degrade al otro, que sea degradante. Y te interrumpo ahí porque... Pero ya nada más dejando eso de lado, todo se puede debatir, casi todo se puede debatir. Podemos decir, bueno, esos campamentos hay que desarmarlos y hay que regresarlos a su país. O sea, por esta razón, y yo propongo que se haga de esta forma. No que se quemen los campamentos, sino que se desalojen, incluso por la fuerza. Puede ser esa opinión, ¿no? No me simpatiza a mí esa opinión, pero yo como editor quizás la editaría. He tenido que editar cosas con las que estoy cero de acuerdo y cosas con las que estoy 100% de acuerdo. Incluso cuando no estoy de acuerdo en nada, tengo que hacer que ese artículo sea el mejor posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, el principio vale igual. Sí, es que trazar la línea entre lo que es violencia es difícil, ¿no? Porque además, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con política de la identidad, entonces, no sé, pues seguramente ustedes vieron que la nueva Miss Colombia hizo un comentario que mucha gente ha interpretado, me incluyo ahí como transfóbico. ¿Quién lo hizo? La nueva Miss Colombia, como la nueva señorita Colombia. La nueva Miss Colombia. Sí, que dijo que la señorita España no debería competir en Miss Universo, pues porque la señorita España es una mujer trans. Entonces la Miss Colombia dijo que señorita España no debería competir en Miss Universo porque es un concurso para mujeres nacidas mujeres. Y entonces un poco... Tiene un punto, ¿no? Claro, pero por ejemplo, mucha gente nos dice eso es violencia. ¿Por qué? Porque digamos, desde el punto de vista de las personas trans uno puede decir tú estás haciendo un acto de negación completa de mi identidad, es decir, uno puede como hacer todo el raciocinio. También, o sea, es un tema de debate, ¿no? Sí. O sea, creo que tendría un punto la Miss Colombia diciendo, bueno, esta Miss Trans está actuando con una ley de la ventaja, que es todo el argumento de identidad que la favorece, ¿no? Y que crea un sesgo positivo hacia ella, ¿no? Es un tema debatible. La persona trans puede decir, nosotros tenemos derecho a afirmarnos como mujeres también, ¿no? Y en ese sentido yo tengo todo el derecho a participar en este concurso al máximo nivel y si me consideran la más bella, ser elegida Miss Universo, ¿no?
de eso se trata, ¿no? O sea, de contrastar, de opiniones muy contrastantes, idealmente, que puedan, o sea, hacer que la gente piense cosas, ¿no? Y que se forme puntos de vista que antes no tenía. Listo, abrimos a preguntas. Vamos, ¿sí? Muy buenas tardes, en primer lugar. Excelente la charla. Creo que se complementa muy bien desde la parte joven y la parte nueva de vieja. los youtubers. No, La tercera edad. sino que es increíble ver la cara No, pero es que suya. ya va, déjame hacer un paréntesis. Yo vi mi foto del año pasado y tenía muchas menos canas. Y eso es culpa del New York Times. Disculpe, pero me refería en la parte de su cara asombrarse en la parte youtuber de Juan Carlos y Juan Carlos asombrándose de su parte en el texto. La pregunta va dirigida en que hemos estado en unos años políticamente muy difíciles. ¿Cómo es ese papel de los dos en estos medios para editar columnas que se vuelven tribunas políticas y se vuelven casi peleas sin sentido? Muchas gracias. Bueno, contrario a lo que dirían muchas personas, yo siento que la polarización es útil, ¿sí? Y la polarización es útil porque permite disputas en las cuales como sociedad podemos tener conversaciones difíciles y podemos progresar, porque si hay un debate bien dado, probablemente tú no vas a convencer a tu contraparte, pero por lo menos tu contraparte va a forzar que tú modifiques y mejores y complejices tu posición. Ese es el tipo de debate al que le quiere apuntar al espectador, ¿sí? Como en medio del ruido, sin rechazar el ruido, sin rechazar la pasión, sin rechazar las tensiones calientes que hay, como en medio de ese ruido yo fomento debates donde sí haya puntos de vista que valga la pena tener en cuenta. Lo que hacía Boris ahorita con el caso de la Miss Colombia, ¿cierto? ¿Qué es lo que ve él ahí? Él ve una posición interesante para discutir, una posición que genera reacciones fuertes, ¿cierto? Pero eso es un poquito lo que intentamos, y es un poco lo que intentamos durante elecciones, por ejemplo, con la puya en particular. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Hicimos un video de Iván Duque, hicimos un video de Petro y nos echamos todo el mundo encima. Pero esa era la intención, como explorar esos puntos de tensión que hay y no dejar a nadie cómodo en este sectarismo que fomentan las redes sociales, que yo tengo razón porque me retuitean 1000 personas. Sí. Retweet. No, para ver, ¿qué puedo decir sobre eso? O sea, yo creo que hay que tener cuidado porque sí, es una tribuna. Y sí, uno tiene una responsabilidad con lo que llega a los lectores. Y sí, somos espacios deseados y por lo tanto ese deseo lleva también al deseo de manipular la opinión pública, ¿no? Y entonces allí es donde hay un cierto principio que hay que defender, ¿no? Incluso cuando se manejan opiniones con las que uno no está de acuerdo, como dije, me ha tocado publicar opiniones con las que no estoy nada de acuerdo, pero allí incluso hay un límite. Yo di un ejemplo hace 2 días en un taller y decía que el año pasado, durante las protestas que hubo en Venezuela, si ustedes se acuerdan, muy violentas y que murieron más de 130 personas, miles de detenidos, miles de heridos, una cosa de represión del Estado, de terrorismo de Estado, muy marcado. Nosotros estábamos buscando, o sea, teníamos obviamente mucha gente criticando el gobierno, ¿no? O proponiendo columnas para criticar el gobierno, y sin embargo nos planteamos la posibilidad de que alguien defendiera la postura del gobierno sin defender la parte abominable, ¿no? O que diera un argumento a favor de lo que está pasando, ¿no? Total es que llegó una opinión de una persona más o menos bien construida, pero que tenía elementos forzados, elementos que no eran directamente falsos, pero estaban hiperbolizados. Por ejemplo, que la oposición quemaba a sus adversarios. Hubo un caso de eso, ¿no? Pero poner eso como un argumento que engloba todo, y yo tuve un debate, una discusión con esa persona y le dije, mira, o sea, esto no puede ir aquí porque esto es tergiversar la realidad, es falso.
tendrías que quitarlo de tu artículo. Si no lo quieres quitar, bueno, no se publica, ¿entiendes? O sea, y así de sencillo, ¿no? No se publicó. Y en fin, hay cosas que son así, ¿no? Solo por dar un ejemplo. Ya acabamos, sí. Lo siento, no alcanzó el tiempo. Muchas gracias por ¿Ya? estar acá. Bueno, gracias.